Estamos estableciendo la comunicación con Carlos Di La Filiola en este contexto de que se está dando a nivel parlamentario de la discusión de la ley de eutanasia, algo que ya antes de lo que fue el proceso electoral se quiso llevar adelante y bueno, después, dado las elecciones y todo lo que implica, quedó en el freezer. Pero ahora hay cierto apuro. Muy buenos días, Carlos. Gracias por recibirnos, gracias por haber accedido a conversar un poquito con nosotros sobre este tema. Sabemos que desde tu corriente dentro del Partido Nacional y desde lo personal sos un defensor realmente de la vida como premisa. Y bueno, queríamos tener una mirada distinta. Sé que los medios a veces no permiten o no dan las posibilidades a que se pueda decir por qué no. Buen día, Jorge, un gusto estar en comunicación contigo. Te escucho un poco bajo, ¿vos me escuchás bien? Sí, perfecto. A ver, ahora ahí. Ahora te escucho un poco mejor. Bien. Son el efecto de los años, Jorge, cada vez escucho menos, pero tranquilo. Pero mire que es de ida y vuelta eso. Sí. Bueno, no, gracias por la convocatoria. Estamos de nuevo, una vez más, haciendo una recorrida por el país, una nueva patriada. En este caso, con una charla que le hemos puesto el título Uruguay se debate entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque primero cuando se debatió todo el tema del aborto, desde el comienzo de los años 2000, en la última etapa, porque viene de atrás el tema, y se termina aprobando una ley en el 2012, obviamente el valor de la vida humana ya no es el mismo, y ahora se quiere dar un nuevo paso en este avance de la cultura de la muerte, en otro momento. A ver, la vida humana tiene dos momentos de gran fragilidad, que son el comienzo y el final. Bueno, en estos dos momentos tan importantes hay que tener mucho cuidado cuando se legisla. Bueno, creo que ese cuidado no se tuvo cuando se legisló en el tema del aborto, que tiene que ver con el comienzo de la vida humana, y no se está teniendo cuidado ahora porque se quiere legislar en un momento también muy delicado como es el final de la vida humana. Y bueno, se está queriendo aprobar una ley, un proyecto de ley hay presentado en esta legislatura que legaliza la eutanasia en el Uruguay. Y bueno, nosotros obviamente como defensores de la vida estamos en contra de esta iniciativa y hemos puesto arriba de la mesa razones. A veces se nos trata de encasillar, bueno, vos te parás desde el lado de lo religioso, desde el lado de tus valores cristianos. A ver, en primer lugar, todos, sin excepción, cuando analizamos un tema, tenemos una carga personal, una visión sobre el tema con cargas personales filosóficas, religiosas, etcétera. No hay nadie que se pueda parar totalmente ajeno a eso que uno ya tiene consigo. Bueno, obviamente yo soy un hombre de fe cristiano, tengo una cosmovisión cristiana, pero cuando analizo este tema, lo analizo desde puntos de vista, no necesito utilizar ningún argumento religioso para defenderlo. Analizo el tema de los derechos humanos, analizo el derecho a la vida, que es el primer derecho humano sin el cual los demás no tienen sentido. Analizo el tema que tiene que ver con la salud de una persona que está quizás viviendo un momento crítico de su vida, porque bueno, está pasando por un momento de dolor, con un pronóstico de vida reservado, que está pasando obviamente una situación muy complicada desde el punto de vista sanitario. Lo analizo también desde el punto de vista humano, y yo a la solución que se pone arriba de la mesa de alguna persona que se encuentra en esta situación extrema, darle como única puerta de salida la eutanasia, no lo veo, de humano no tiene nada. Yo levanto desde siempre una visión, y no soy yo solo, lo está haciendo obviamente en muchos lugares la propia sociedad y la medicina. Levanto
como solución para afrontar esta situación difícil que pueden atravesar algunas personas, de los cuidados paliativos. Esa es la verdadera solución y mirada humana a un tema tan delicado. Los cuidados paliativos, Jorge, y a quienes nos están escuchando y viendo, es una mirada integral sobre esta situación de salud que pueden estar atravesando algunas personas, que pueden estar en una situación terminal de su vida, con dolores, con padecimiento. Es una mirada integral que en primer lugar ataca el dolor. Es lo primero que los cuidados paliativos atacan. A través de fármacos, farmacológicamente, se puede controlar y eliminar el dolor que está atravesando ese paciente. Pero después también los cuidados paliativos ven otras aristas que hacen a la vida de ese paciente, porque ese paciente puede estar obviamente pasando por una situación muy complicada de dolor, con una enfermedad terminal, y repito, y obviamente que hay que eliminar ese dolor, pero también ese paciente está atravesando otro tipo de problemas porque puede haber recibido hace muy poco tiempo la noticia de que su vida tiene un pronóstico reservado, que le queda poco tiempo de vida. Entonces, además de la carga desde el punto de vista físico, tiene una carga emocional, una carga psicológica muy importante. Bueno, los cuidados paliativos también ponen la mirada sobre este tema y acompañan al paciente en este tema emocional, psicológico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? También en algunos casos, en algunos pacientes, acompañarlos desde el punto de vista espiritual, porque puede también, obviamente, necesitar una contención en este momento tan delicado de su vida desde ese punto de vista. Es decir, los cuidados paliativos son la mirada integral de esta problemática de un paciente en estado terminal que está sufriendo y que tiene un pronóstico de vida reservado. Pero los cuidados paliativos también, Jorge, atienden a la familia, porque la familia que está acompañando a ese ser querido también está atravesando una dificultad importante, porque están viendo a su familiar sufrir, porque ellos mismos no saben manejar esta situación. Bueno, los cuidados paliativos también atienden y acompañan y contienen a la familia. Eso es lo que Uruguay necesita. Esa es la mirada verdaderamente humana y en dignidad humana, la de los cuidados paliativos, que dicho sea de paso, hay una ley aprobada en el 2023 en el Uruguay. Felizmente se aprobó una ley de cuidados paliativos que deben llegar a todos los habitantes de la República sin que se tenga en cuenta condición socioeconómica, dónde nació, si está en una mutualista pública o privada. Nos tiene que llegar a todos el tema de los cuidados paliativos, y todas las instituciones de salud, sea públicas o privadas, tienen el deber de dar esos cuidados paliativos. Bueno, están sin reglamentar después de 2 años, y mientras no se reglamenta esta ley, que en definitiva es la solución humana a este tema, se impulsa una ley de eutanasia que es en definitiva abrirle la puerta a la muerte. No es otra cosa que eso, matar a ese paciente como forma, según ellos dicen, de darle una muerte digna. De muerte digna, el matar y la eutanasia no tiene nada. Carlos, acá tocas un tema que es muy complejo. Decías hace más de 2 años que está aprobada la ley de cuidados paliativos, no se ha instrumentado porque no se ha reglamentado. Hay quienes sostienen que los costos de los cuidados paliativos son muy altos, ¿verdad? Porque uno con un enfermo en estado terminal no sabe si va a estar un día, un mes o un año o 10 años. Entonces, quienes manejan los números sostienen que podría generarles, sobre todo en el ámbito de lo privado, ¿no? Porque el Estado, como Estado, termina absorbiendo antes o después esos costos. Y que la ley esta que se está impulsando estaría como facultando a los médicos a hacer ese diagnóstico o evaluación si el paciente
con la firma obviamente de un familiar, estaría, entre comillas, esto en condiciones de recibir la eutanasia. Obviamente que ahí queda en la suspicacia, o podría quedar en la suspicacia, el hecho de ese fundamento de plata que hay atrás de todo esto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo, muy buena la pregunta, Jorge. Quería ir en mi segunda intervención para ese lado. Es decir, este nuevo proyecto de ley, por más que lo cambiaron un poco del que se presentó en la legislatura pasada, sigue teniendo obviamente los mismos problemas y sigue siendo un proyecto sin garantías. En primer lugar, quien debe determinar, quien de alguna manera pone el tema de la eutanasia arriba de la mesa, es el médico tratante, un médico de medicina general que está tratando al paciente. Es él el encargado de, obviamente, comunicación con el paciente, de llegar a la conclusión de que a ese paciente se le debe llevar adelante la eutanasia. Si hubiera alguna duda, puede intervenir un segundo profesional, pero ese segundo profesional es de la misma institución. Entonces, de nuevo, no están habiendo garantías, no están habiendo garantías. No es que es un profesional de una institución ajena o es un comité de seguimiento del tema de situaciones extremas como esta, para ver, bueno, todo lo que está arriba de la mesa, la información, y ver qué se puede hacer. No, no, es un segundo profesional de la misma institución. Una institución que todos sabemos las dificultades que han habido históricamente, pero que en los últimos tiempos se han acelerado desde el punto de vista económico, financiero de muchas instituciones de salud. Hace muy poco vimos cómo se cerró una institución que tenía una larga historia, como fue Casa Galicia, pero no ha habido otras. Entonces, arriba de la mesa de quien administra hoy una institución de salud privada, obviamente que está la ecuación económica y financiera, obviamente que está. Yo no le estoy atribuyendo mala intención a los directivos de las instituciones de salud privada, esto también le puede caber a la salud pública, pero arriba de la mesa está todo el tema de la ecuación económica y financiera. Y ese médico que está en tratamiento, está en comunicación con el paciente, está en comunicación con esa directiva. Y bueno, y seguramente en algún momento, porque tienen una reunión o porque los directivos de la institución se atienden una situación puntual de un paciente, va a estar arriba de la mesa esa ecuación y lo que cuesta, como vos bien decías, el cuidado paliativo diario de ese paciente, cuánto le costaría a la institución tener en cuidados paliativos con vida a una persona en su institución y obviamente del otro lado esa salida que bueno, que si estuviera dentro de un marco legal sería mucho más fácil que una institución la pudiera llevar adelante, de la eutanasia, que en definitiva en esa ecuación económica da que obviamente el camino más sencillo y más fácil, de menos carga para la institución, es el camino de la eutanasia, el camino de la muerte. Entonces, este tema está arriba de la mesa, no interviene en ningún momento, hablaba de profesionales externos, no interviene en ningún momento un juez, no hay nunca un juez, no lo dice la ley, que pueda intervenir porque puede perfectamente analizar la situación y ver si es factible o no el tema. Si no hay un interés de por medio. Ver la situación. No interviene nadie. Es decir, la institución a través de su médico principal, en este caso el que está atendiendo al paciente, bueno, llegan a la conclusión que el camino es la eutanasia, que en definitiva el camino es el de la muerte del paciente. A mí me parece que yo entiendo las situaciones que pueda atravesar desde el punto de vista económico, financiero, una institución, pero una institución de salud tiene como objetivo central justamente sanar, cuidar a las personas,
acompañar a las personas. Y bueno, y tendrán que ver los números de otra manera, ¿tá? Tendrán que ver, ya hay hoy personas que están analizando todo el tema de los cuidados paliativos y están llegando profesionales a la conclusión de que no necesariamente es un tema más caro en la ecuación de la vida de un paciente el tema de aplicar los cuidados paliativos, pero lo concreto es que la institución y el médico están preparados, tienen como objetivo principal acompañar, cuidar, sanar a los pacientes. Nunca tienen como objetivo matar. De hecho, en el Código de Ética Médica, la eutanasia no está permitida. Yo lo tengo por acá delante mío, ese Código de Ética Médica, creo que el artículo 45 dice lo que es la eutanasia. Es una acción de omisión o acción que, en definitiva, se toman medidas para quitarle la vida a una persona. Digo, eso no está dentro de la ética médica. Entonces, también por este lado, obviamente, el proyecto hace mucha agua y deja en una situación de mucha debilidad a personas que van a entrar a una institución médica y que, a ver, la consulta a la familia como tal es muy lateral, es muy relativa. Dejan a una persona que entra hoy en una situación quizás complicada, una institución médica, en una situación de total debilidad, total debilidad. Se puede llegar a inducir a ese paciente, porque obviamente el paciente puede estar pasando por un momento de sufrimiento, de dolor. El paciente en realidad no es que pide a los gritos que se lo mate. El paciente lo que quiere es que se le elimine el dolor, que se mitigue el dolor que está viviendo. Pero no puede ser que la única respuesta que se le dé a una persona que está teniendo dolor sea el de la muerte, aún siendo una persona con pronóstico reservado. Eso no es de humano, no tiene nada. La mirada humana es el acompañamiento, como yo decía, con esa mirada integral de los cuidados paliativos. Y otra cosa, Jorge, que quería hacer referencia, capaz que me lo ibas a preguntar. Cuando uno legisla en estas cuestiones, tiene que mirar lo que se conoce como la legislación comparada, lo que está pasando en otras partes del mundo donde se han llevado adelante leyes como esta que se quiere aplicar en Uruguay de eutanasia. Ojo, porque muchos de estos países hoy están pegando la vuelta, países que llegaron a la conclusión de que tenían que hacer una ley de eutanasia porque, de nuevo, igual que en Uruguay, se pone como argumento ejemplos extremos, como los que recién yo decía, una persona que puede estar teniendo una enfermedad terminal, como puede ser un cáncer, que está sufriendo un pronóstico de vida reservado, pero cuando se hace la letra de la ley, y eso es lo que pasa en este nuevo proyecto de ley, se la redacta de una forma tan laxa que permite que personas que no están en una situación terminal puedan pedir perfectamente la eutanasia. Y hoy en países como Bélgica, Canadá, Holanda, Suiza, están yendo a pedir la eutanasia personas que entran caminando a las clínicas, que van acompañadas por un ser querido, pero están teniendo otro tipo de aflicción, se sienten agobiadas por otro tipo de razones, repito, como decía hoy, psicológicas, afectivas, etcétera. Unas personas que sienten que, personas ancianas, mayores, que sienten que están siendo una carga para su familia y van a pedir que se las mate, que se les aplique eutanasia. Hoy en Suiza, por ejemplo, está funcionando lo que se conoce como el turismo de eutanasia, es decir, personas que viajan a Suiza a que se les aplique la eutanasia porque en su país no existe una ley de este tipo. Entonces, se entra en lo que se conoce en el mundo como la pendiente resbaladiza. Se legisla con un ejemplo extremo, pero después se la redacta de tal manera que terminan entrando a pedir eutanasia y a que en definitiva se las mate personas que no están en una situación de pronóstico de vida reservado o terminal. Y eso es lo que vienen denunciando médicos. Hace poco vino a Uruguay el doctor Theo Boer, un médico holandés, que fue de los redactores de la ley de eutanasia y hoy se ha convertido en un detractor de la ley,
porque estuvo en una comisión de seguimiento de la ley y dice, por favor, no voten una ley de este tipo, porque allá en Holanda empezamos igual, con el ejemplo extremo, pero hoy van a pedir que se les aplique la eutanasia a personas jóvenes, pero que tienen otro tipo de problemas, salud mental, o no sabemos que en Uruguay han aumentado los suicidios Mm. enormemente. Es abrir la puerta a algo terrible. Yo no quiero eso en el Uruguay. Algunas opiniones, Carlos, para compartir contigo. Acá Marta nos dice, buen día, Jorge. Tema delicado. Desde mi experiencia familiar, mi madre tuvo cáncer terminal. Pedía por favor que terminara con su dolor. Gracias a que en ese momento yo estaba informada de la ley de cuidados paliativos, pudo morir casi sin dolor después de exigir a enfermeros y médicos que se les aplique. Lamentablemente, a los profesionales de la salud les falta humanismo. Otro de... Jorgito, me dicen, es un tema tremendo, todavía no he tomado una posición, las dos posturas tienen sus pros y sus contras. Lo que pasa es que los cuidados son en unos países del primer mundo y otros muy diferentes en estas latitudes. Tema muy profundo si lo hay. Carmen Aguilera dice, no es matar, es aliviar la partida de un paciente para que despegue sin sufrimiento. Por acá, yo opino que somos dueños de decidir si la queremos o no. No hay necesidad de sufrir en nuestros últimos días. Rosana nos dice, hola, estoy en contra de la eutanasia, es asesinato. Dios es quien dice cuándo nacemos y cuándo morimos. Y habiendo cuidados paliativos, está perfecto usarlo. Yo cuidé en una casa a una señora con cuidados paliativos y en ningún momento ella sufrió hasta el día que se fue. Eso vale la pena hacer. Saludos. Otros preguntan dónde está el juramento hipocrático. Tenemos más opiniones. Un tema que genera realmente opinión. Por acá nos dicen, controladas sí, no darle no dejarlas en manos de la mutualista, que lo decidan las personas enfermas y sus familiares directos. Complejo el tema. Ahora, Carlos, ¿sentís que tenés receptividad, eco en esto que estás llevando adelante? Porque por lo que nosotros tenemos entendido, se está apuntando en breve plazo, una semana, poder resolver este tema, entre comillas lo de resolver, ¿no? Aprobar esta ley, ya se están las negociaciones, tanto con el Partido Colorado como con el Partido Nacional, para poder tener los votos. A ver, primero, obviamente que agradezco todos los mensajes, en una posición u en otra, y simplemente un comentario de uno de ellos es que han habido ya casos en el mismo Uruguay de personas que obviamente pedían la eutanasia porque sentían que su sufrimiento era insoportable y que la única salida era esa, la muerte, pero cuando descubrieron el tema de los cuidados paliativos, su cabeza cambió. Y eso es lo que queremos poner arriba de la mesa, que el tema de los cuidados paliativos, en países donde se siguió por este lado, se elimina la idea de la eutanasia, porque es así, es una mirada integral, en dignidad de la persona, la mirada integral. Y repito, lo primero que atiende el cuidado paliativo es el dolor, mitigar y eliminar el dolor del paciente. Respecto al tema de cómo está hoy esta cuestión y cómo uno se siente cuando hace estas recorridas, que no es la primera vez. Yo, en caso concreto de Paysandú, creo que la última vez que fui a hablar de este tema fue en el 2022, que hice también una recorrida y di una charla abierta ahí en Paysandú, pero lo vengo haciendo hace muchos años. Uno lo que intenta es sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a la opinión pública, sensibilizar, ¿por qué no?, a quienes están en el sistema de salud, sea público o privado, sensibilizar al sistema político. Está claro que si yo me pongo a mirar únicamente el tema de lo político y cómo están dadas la correlación de fuerzas entre quienes empujan esta ley y quienes están en contra, me quedo en mi casa, porque esta ley seguramente ahora el 5 de agosto
entra al plenario de Cámara de Diputados. Ya tuvo la semana pasada una votación positiva en la Comisión de Salud de Diputados, básicamente con los votos del Frente Amplio y de algunos integrantes del Partido Colorado. En el plenario ya obviamente se mantendrían esos apoyos, inclusive hasta se podría sumar, como en la legislatura pasada, algún voto del Partido Nacional. Entonces, está claro que uno, si mira el panorama político, lo ve con tristeza, con desesperanza, porque tendrían los votos para aprobarla en la Cámara de Diputados y después tendrían los votos en el Senado, que ya solamente el Frente Amplio tiene mayoría. Pero bueno, cuando uno milita convencido, cuando uno, como en este caso, está levantando causas tan importantes como tienen que ver con el derecho a la vida, no puede estar mirando de reojo mayorías o minorías circunstanciales. Tiene que ir para adelante y es lo que estamos haciendo nosotros, sensibilizando, porque de eso se trata y no es la primera vez, y yo lo digo por experiencia, porque he militado contra el aborto desde los años 80, he militado contra otras leyes, la ley trans, por ejemplo, etcétera. Uno ve que más allá de que después el Parlamento puede terminar aprobando leyes terribles como estas que estamos hablando ahora, uno logra resultados en el sentido que cambia opiniones, hace abrir los ojos a mucha gente, que hay cosas que no las sabía, etcétera, etcétera. Bueno, de eso se trata un poco esta recorrida, con la esperanza, obviamente, que no se vote, con la esperanza de que se reflexione en serio y que no se tome una decisión de este tipo y que sí se ponga el peso político en reglamentar la ley de cuidados paliativos y que sea eso lo que se implemente en Uruguay y que le llegue a todos, como lo dice la ley, que la tengo acá adelante, dice que son los cuidados paliativos que se declaran como derecho universal a recibir a todas las personas que padecen, etcétera, etcétera. O sea, esto es para aplicarle a todo el mundo, no como quizás podía pasar hasta ahora, que el cuidado paliativo se podía dar en determinada institución médica privada, en algunos casos hasta con un costo extra económico. No, estamos hablando de que después de que se aprobó esta ley, dice clarito que se tiene que dar a todos los habitantes de la República, no importa su condición. Entonces, ojalá el Parlamento tome una decisión distinta a la que parecería que va a tomar. Ojalá desde la sociedad también se empujen estos temas y se los entienda y se presione a los legisladores de su departamento, porque en todos los departamentos hay legisladores del Frente Amplio, del Partido Colorado o del Partido Nacional. Hablen con los legisladores, muéstrenle lo que está en juego, hablen de estas cuestiones, que no sea solamente un tema que casi que ahí sí, de una manera casi que dogmática, se va a tomar una decisión. No, que se hable con los legisladores en cada departamento y que les haga ver que es equivocada esta decisión, que miren, esos legisladores miren lo que está pasando en otras partes del mundo que se aprobaron proyectos de esta naturaleza, para que vean que Uruguay, si da este paso terrible, va a entrar en este camino de pendiente resbaladiza que es terrible. Entonces, en eso estamos, Jorge. El 8, ya aprovecho y digo que el viernes 8, es este viernes, no el otro, voy a estar por Paysandú dando la charla. Creo que los compañeros consiguieron la sede del Partido Nacional, pero no es una charla política, es abierta a todo el mundo, puede ir el que quiera a escuchar, a preguntar, de eso se trata lo que estamos haciendo. Otra preguntita, Carlos. Desde tu experiencia, digo, vos has estado ocupando la Cámara de Diputados en algún momento, tenés una corriente partidaria dentro del propio Partido Nacional. ¿Cuál es la premura o la urgencia de aprobar esta ley y cuál es lo que obstaculiza pensar en reglamentar la ley de cuidados paliativos?
Y bueno, y obviamente, lo que vos creo que fue la segunda pregunta, me decías, empiezan a haber presiones importantes y muchas de ellas a nivel corporativo. Desde que se aprobó la ley hasta ahora, muchas de las objeciones a la reglamentación, porque fueron en definitiva objeciones a que se aprobara una ley de cuidados paliativos, son las instituciones de salud privada. Hay, a ver, que la ciudadanía busque. Hoy todos podemos entrar en internet y miren quiénes son los legisladores del Frente Amplio que están empujando este proyecto de ley ahora. ¿tá? Son médicos que tienen que ver con instituciones privadas desde hace mucho tiempo, en algunos casos se repite, pues hay legisladores que vienen de atrás, el mismo médico, no los tengo ni que nombrar, no los tengo ni que nombrar. Obviamente que está habiendo ahí un peso de lo económico, lo financiero, pero digo, si en temas tan importantes como este, que tiene que ver con la vida humana, vamos a poner arriba de la mesa solamente la variable de lo económico, entonces cerrá y vamos en una sociedad, ¿no? Cerrá y vamos. No me parece que sea forma de avanzar en sociedad. Algunos dicen, estas cuestiones son avances, son signos de avance de la civilización. Para mí son retrocesos. Para mí son retrocesos. Es decir, el valor de la vida humana en Uruguay, la vida tenía determinado valor, desde que se aprobó la ley de aborto bajó el valor de la vida humana y ahora si se aprueba la eutanasia vuelve a bajar el valor de la vida humana. Eso es así, es así. Entonces me parece que hay obviamente atrás del no querer reglamentar intereses como los que recién relataba, y bueno, me parece que ahí también tiene que estar nuestra presión, la presión de la ciudadanía, la presión del ciudadano de a pie, presionar al Parlamento y en este caso al gobierno de turno, ya lo debería haber hecho el anterior gobierno, pero ahora a que reglamente la ley de cuidados paliativos y que se pueda aplicar en todo el territorio nacional y que se obliga a todas las instituciones a que lo den, a que den esta solución que, repito, es la verdadera solución en dignidad. Mirá, cierro con esto, Jorge. Esta barra, porque, a ver, convengamos que muchos de estos temas vienen siempre con una carga también internacional, muchos de los proyectos les mandan desde el exterior el paquetito armadito, pasó en la ley de aborto, en la ley trans, en muchas leyes. Viene el paquetito armadito y dentro de las cuestiones que esta barra maneja, tienen un marketing espectacular y tratan de ocultar siempre las palabras que saben que en la sociedad generan rechazo. Con el aborto pasó eso. La primera ley que se quiso votar se llamaba Salud Sexual y Reproductiva, la que se terminó votando Interrupción Voluntaria del Embarazo. No le ponen aborto porque ellos saben que la gente sabe lo que es un aborto, que saben que es atentar contra la vida de un bebé que está en el vientre materno, que se está desarrollando y creciendo en el vientre materno. Con esto pasa lo mismo. Le pusieron a este proyecto de ley, lo tengo acá, proyecto de muerte digna. ¿tá? No le ponen eutanasia, porque saben que en la sociedad se sabe que la eutanasia es la acción, tomar medidas u omisión, pero en definitiva provocar la muerte de un paciente. Bueno, le llaman muerte digna. Yo a la eutanasia de digno no le veo nada, de que el paciente muera en dignidad no le veo nada. Lo otro sí, es el acompañamiento integralmente y el paciente muere contenido, en paz, ¿tá? Porque sí, en muchos casos es la etapa final de su vida, pero una cosa es atravesarla de esta manera, con que sabés que te van a aplicar una inyección o como en algunas partes del mundo, o una pastilla, y te va a matar, seguís sufriendo, pero además sabés que vas a tener el sufrimiento peor porque vas a morir, a estar contenido, sin dolor, acompañado,
como debe hacerse, en definitiva, el pasaje ese final de la vida humana, en dignidad. Una opinión más quiero compartir contigo, Carlos, porque para nosotros es importante lo que dicen nuestros oyentes y quienes nos siguen. En Uruguay se busca regular la práctica de la eutanasia y yo opino que esa práctica es más o menos como la del aborto. Es decisión del paciente y en caso de que el paciente no esté en condiciones de elegir, puede elegir los familiares. Yo estoy a favor, pero estoy en contra de cualquiera vaya a pedirla. El problema A de ver, este tipo es cómo se redacta, ¿verdad? Yo lo que rescato de la charla con pero Carlos es primero, qué es lo que pongo en el papel. totalmente, primero eso, el papel deja abierta, como yo recién explicaba, la posibilidad de que puedan ir personas que no están atravesando una enfermedad terminal, ¿tá? Ojo con esto, ojo con esto. El ejemplo que se pone y que quizás más se usa es de una persona que todos entendemos que está en una situación difícil desde el punto de vista sanitario, sufriendo, pero después la legislación deja la puerta abierta por cómo se redacta a otras situaciones que no tienen nada que ver. Esto que yo decía no es inventado, no es inventado. Vayan y averigüen y busquen esto de personas que entran caminando, que viajan de un país a otro para que se les aplique la eutanasia. Pero después, el tema famoso de la libertad, primero, convengamos que hasta la propia libertad tiene que tener sus límites, tiene que tener sus límites. Cuando esa libertad está chocando contra un derecho fundamental como es el derecho a la vida, tiene que tener sus límites. Tiene que tener. A ver, cualquiera de nosotros, si vemos a una persona que está parada en un puente sobre la baranda con intenciones de tirarse, cualquiera de nosotros, porque el tema del derecho a la vida, vamos a intentar de que no lo haga. Bueno, esto es igual. Pero esa persona seguramente está tomando esa decisión por una cantidad de situaciones, lo mismo la persona que piensa en abortar o en este caso el que puede estar pensando en la eutanasia, pero bajo una presión determinada por lo que está sufriendo en este caso, etcétera, etcétera. Es decir, no está actuando en total libertad, no está actuando en total libertad, pero el profesional que no está sufriendo, ¿tá? Que no está sufriendo y no está teniendo la misma situación que tiene bajo presión del paciente, sabe de qué se trata esto. Y el profesional sabe que existen los cuidados paliativos. Entonces el profesional no puede entrar en esta espiral de muerte. El profesional tiene que dar la puerta B. En el aborto legislaron para que solamente se ponga arriba de la mesa una puerta, la puerta A. Y hoy van a pedir aborto por segunda o tercera vez, mujeres, muchas veces jóvenes, que lo están tomando casi como un método anticonceptivo más. Quedé embarazada, bueno, me lo saco, y me lo saco. Digo, lo manejo de una manera frívola porque es lo que está pasando. Si no, Uruguay no hubiera pasado de 6.000 abortos, apenas se aprobó la ley, a 11.200 como fue el año pasado. Claramente se abrió la puerta. Con la eutanasia pasa lo mismo. Entonces el profesional, la institución, tienen el deber de encaminar al paciente en una puerta B, una puerta de salida. En el caso del aborto es acompañar a la madre, no importa la situación que esté atravesando, para que tenga su bebé. Testimonios hay de sobra, que si se las acompaña y tiene a su bebé, su vida cambia positivamente. En lo otro, lo único que se le ofrece es el camino del aborto, que es la muerte seguro del bebé, las consecuencias permanentes para la madre. En esto es lo mismo. Se le está ofreciendo al paciente, frente al sufrimiento, la única puerta de la muerte. Al paciente lo que hay que darle es esa mirada humana de los cuidados paliativos. Es eso lo que hay que hacer. Y si en algunos lugares, obviamente, ya se hacía, bien, porque sé que en algunos lugares ya se hacía, pero no se hacía en todo el país. No le llegaba esto a todo el mundo, por eso
celebré cuando se aprobó la ley de cuidados paliativos y voy a celebrar más cuando se la reglamente y se la aplique en nuestro país. ¿Crees que se va a reglamentar, Carlos? Ya pasaron 2 años de esa ley, más de 2 años. Sí, pero finalmente se va a tener que reglamentar. A ver, la presión seguirá estando sobre quienes tienen que estar, en este caso es sobre el Ministerio de Salud Pública, pero digo, han habido muchas leyes que han demorado a veces en reglamentarse, pero finalmente se tiene que reglamentar. No pueden haber presiones externas a la voluntad del Parlamento. El Parlamento la aprobó, ahora la tienen que reglamentar. Después veremos en situaciones como esta qué se hace si se llegara a aprobar una ley de eutanasia, cuál es la respuesta que se puede dar de este lado. Yo te cierro con esto. Yo he protagonizado, y vos lo sabés, muchas veces acciones de salir a juntar firmas para intentar tirar una ley abajo. Lo hice con el aborto, lo hice con la ley trans, y siempre quedé por lo menos satisfecho, aunque no logramos el objetivo final de derogar esa ley, quedé satisfecho porque generamos conciencia, hubieron miles de personas que respaldaron estas iniciativas y bueno, después quienes la respaldaron cargarán con las consecuencias en el caso del aborto, con las consecuencias del aborto, y bueno, y para nosotros el tema no está laudado y seguiremos buscándole siempre la vuelta. En este caso, no sé si hoy estoy en condiciones de poder afirmar, como lo hice con la ley trans, de que si se aprueba voy a salir al otro día a juntar firmas. No sé, porque uno esto lo vive y lo sufre, porque cuando la ley trans dije íbamos a salir a juntar firmas y después tuve que mandar a una imprenta a mandar a imprimir las primeras papeletas y no tenía ni plata para pagar las papeletas. Por suerte la imprenta me las dio fiadas a crédito y empezamos a andar y después se convirtió en una movida que me pasó por arriba a mí y hubieron 272.000 personas que votaron contra la ley trans. No sé qué va a pasar en esta instancia, pero yo por lo pronto ahora estoy trabajando fuerte para sensibilizar, para que se entienda y para que esta ley no se vote. Sabés Veremos que qué pasa. me encanta tener estas charlas porque por lo menos uno también puede tener una mirada de lo que piensa nuestra propia sociedad, ¿no? Miradas a favor, miradas en contra. Quien sí está, por ejemplo, una televidente que sí está a favor de que se pueda aplicar una ley de eutanasia, está en contra de la ley del aborto porque está hablando de la formación de ese primer momento de la vida. Tema que tendría que estar, creo yo, en un debate en serio, no en un debate de intereses o de corporaciones. Claramente, Carlos señalaba, miremos quiénes son los legisladores que están impulsando esto para saber realmente si hay un interés por aliviar un sufrimiento o por abaratar un costo. Esa es la gran pregunta que yo les dejo planteada. Carlos, agradecerte, vamos a estar esperando entonces el próximo viernes 8, dijiste. Sí, no, el agradecido soy yo, Jorge. Un gusto siempre estar en comunicación contigo. Hace poco me hiciste una nota cuando anduve por Paysandú, me la hiciste ahí en vivo. Y Exacto. bueno, sí, invitar el viernes 8, creo que va a ser a las 19 horas, en la sede del Partido Nacional, ahí en Leandro Gómez. A los que nos quieran acompañar, no tienen que ser militantes políticos ni del Partido Nacional. Es una charla abierta, voy a hablar del tema, voy a permitir obviamente después una parte de preguntas, pero bueno, creo que estos temas hay que hablarlos, así que agradezco que un programa y un medio de prensa tan prestigiosos como los que vos conducís le den espacio a estos temas, porque no todo el mundo los toca y no necesariamente todos saben de lo que se viene. Por eso agradezco enormemente la nota. Por favor, Carlos, un fuerte saludo y bueno, nos estaremos reencontrando seguramente el próximo viernes. Un abrazo, que pasen bien. Chau, chau. Jorge, buen día. ¿Usted cree que acá en el Uruguay ya no se practica esa eutanasia a los doctores? Pero por eso
pero por favor, sabremos que la sacan toda la vida artificial a muchos enfermos. Sí, indudablemente que tanto como el aborto, como esto de la eutanasia, son prácticas que se vienen llevando adelante, ¿verdad? Pero que justamente hoy no hay una ley de eutanasia vigente, hoy sí hay una ley de aborto vigente. En fin, tema que está arriba de la mesa, indudablemente está arriba de la mesa. Quiero agradecer las opiniones, todas con muchísimo respeto. Uno opina desde la experiencia de vida, de lo que le ha tocado vivir y sobre todo cuando estamos hablando de la vida y de la muerte, ¿no? Y cuando hablamos de la vida y de la muerte también estamos hablando sobre todo de un ser querido y es complicado, es un tema muy difícil, pero yo comparto que debe haber caminos alternativos, no puede haber un solo camino para temas tan profundos. Nosotros nos vamos a ir a la música, la pausa y seguimos en la mañana de Punto de Encuentro.